Otra manera de poder expresar la concentración de las soluciones químicas es a partir de unidades químicas. En cuanto a las unidades químicas, tenemos tres que son de uso más habitual. Una se llama molaridad, se simboliza con la letra M mayúscula. Otra es normalidad y se simboliza con la N mayúscula. Y por último, la molalidad, que se simboliza con la M minúscula. Para el caso de la molaridad, desde el punto de vista teórico, la podemos definir como la cantidad de moles del soluto, mol del soluto, por cada 1000 mililitros de solución. 1000 mililitros, lo cual es equivalente a decir 1 litro de solución. Les escribo aquí entre paréntesis porque se puede usar indistintamente. 1000 mililitros o 1 litro, que es lo mismo, pero siempre que se trate de la solución. Cuando hablamos de normalidad, nos referimos a los equivalentes gramos del soluto por cada 1000 mililitros o 1 litro de solución. Cómo calcular los equivalentes gramos de las diferentes sustancias ya está explicado en el video anterior. Y por último tenemos la molalidad, que se simboliza con la M minúscula y se refiere, al igual que en el primer caso, a los moles del soluto, pero por cada 1000 gramos, o sea, 1 kilogramo de solvente. Ya no hablamos de volumen, como en el caso de molaridad, tampoco hablamos de solución, hablamos de solvente. Bueno, vamos a empezar a trabajar con la molaridad. Tenemos dos ejercicios que son estrictamente de molaridad, el ejercicio número 5 y el ejercicio número 9 de la guía. Para poder resolver los ejercicios de soluciones, yo les planteo el método del factor unitario, se llama, o método fraccionario, que es, a mi entender, un poco más sencillo, quizás más difícil de entender a un principio, pero es un método un poco más mecánico y por consiguiente, una vez que ustedes lo entienden, termina siendo más sencillo que aplicar la regla de 3 simple. De todas maneras, para aquellos que ya hayan visto algo de resolución de este tipo de ejercicios o que por su razonamiento natural atinen a resolver con regla de 3 simple, está bien. De cualquiera de las dos maneras llegarían exactamente al mismo resultado, a menos que el planteo o el razonamiento sea erróneo. Si está correcto, el mismo resultado tienen que llegar. Así que pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. En el ejercicio número 5 se nos plantea qué masa de glucosa, y en este caso tenemos la fórmula de glucosa, porque al hablar de concentraciones químicas necesitamos conocer la fórmula, porque hay mucha interrelación entre lo que es masa y mol. Y para saber, por ejemplo, el peso molar de una sustancia necesitamos conocer su fórmula sí o sí. Entonces, ¿qué masa de glucosa se necesita para preparar 100 mililitros de disolución? Decir solución o disolución es igual, 0,2 M mayúscula, o sea, molar. Necesitamos conocer la masa de glucosa que es necesaria para preparar 100 mililitros de la solución con esta concentración. Y entonces, vamos a partir preguntándonos cuál es la incógnita. Es decir, ¿qué nos pide el problema? El problema nos pide que calculemos qué masa de glucosa. O sea, nos está pidiendo que calculemos la masa del soluto. Entonces voy a escribir masa del soluto, obviamente la masa se expresa en gramos, igual a, primero escribo la incógnita, y luego voy a ir escribiendo los datos que me da el problema en forma de fracciones, y regulando, ¿sí?, numerador y denominador de acuerdo a mi conveniencia para poder simplificar unidades. Ustedes saben que las unidades se simplifican en forma cruzada. Entonces, cuando se les presenta un problema como este, lo primero que tienen que hacer ustedes es ir al dato de concentración. ¿Cuál es el dato de concentración acá? 0,2 molar. Lo primero, 0,2 molar. Y desarmar
ese dato. Es decir, ¿qué significa 0,2 m? 0,2 m, de acuerdo a la teoría, de acuerdo a lo que vimos acá, ¿qué significa? 0,2 mol del soluto por cada 1000 mililitros o 1 litro de solución. ¿Cómo? O sea, tengo las dos opciones, expresarlo en mililitros o en litros. Como estoy viendo que acá hay un dato que también está en mililitros, desde ya me estoy dando cuenta que es mejor usar 1000 mililitros, porque ahí voy a tener unificación de las unidades para poder simplificar. Entonces desarmo este dato y digo 0,2 m significa 0,2 mol del soluto dividido 1000 mililitros de solución. No hace falta escribir quién es el soluto. Por, darme la primera fracción, por, ¿qué otro dato más tengo? El único dato que me queda es 100 mililitros de solución. ¿Dónde lo voy a escribir? Y lo voy a escribir a continuación y en forma cruzada a los mililitros de solución que tengo anteriormente. Entonces, de esa manera, fíjense que yo ya puedo ir simplificando unidades para ver hasta dónde avancé y qué es lo que me falta para resolver. ¿Por qué? Porque mililitros de solución se cancela con mililitros de solución. Miren. Entonces, al simplificar mililitro de solución con mililitro de solución, solamente me está quedando, en cuanto a unidades, mol de soluto. Lo demás son todos números, ¿sí? Y con los números se puede trabajar fácilmente, multiplicando y dividiendo. Ahora, la pregunta es, la incógnita es la masa del soluto, y la masa del soluto se expresa en gramos. Si yo dejo el problema hasta aquí, no voy a obtener la masa del soluto en gramos, sino que estaría obteniendo los moles de soluto, porque la única unidad que me está quedando es mol de soluto. Y por consiguiente no puedo dejarlo así, porque no voy a responder al problema. ¿Qué tengo que hacer? Convertir o buscar cómo puedo hacer para convertir 0,2 mol del soluto a gramos. ¿Cuál es la relación que se utiliza para convertir gramos a mol o mol a gramos? El peso molecular. El peso molar. Para saber el peso molar, tengo que saber quién es el soluto. En este caso, el problema me lo dice, el soluto es la glucosa, su fórmula es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, así que puedo calcular fácilmente su peso molar. Calculo el peso molar teniendo en cuenta los 16 gramos de oxígeno multiplicado por 6, el 1 gramo de hidrógeno multiplicado por 12 y 12 gramos de carbono multiplicado por 6. En total me quedan 180 gramos. ¿Qué quiere decir? Que un mol de soluto pesa 180 gramos. Ahora, esta equivalencia que yo puse aquí es la que calculamos recién. Esto es el peso molar. Puedo decir, un mol equivale a 180 gramos o 180 gramos equivale a un mol. ¿Cómo lo voy a usar? Lo voy a ubicar, numerador y denominador, de manera tal que yo pueda simplificar con esto, con el mol de soluto. Si yo tengo un mol de soluto en el numerador, necesito ubicarlo en forma cruzada para que se simplifique. Entonces voy a decir, en el denominador, un mol de soluto y en el numerador, 180 gramos de soluto. De esa manera voy a simplificar, mol de soluto se simplifica con mol de soluto, y si miramos qué unidades me quedó sin simplificar, van a ver que la única unidad que me quedó sin simplificar es gramos de soluto. ¿A eso necesito llegar? Sí. Entonces ahí me doy cuenta que ya terminó todo el proceso matemático y lo único que tengo que hacer es multiplicar y dividir. ¿Qué van a multiplicar? 0,2 por 100 por 180 y a ese resultado lo voy a dividir por 1000. ¿Cuánto me quedó? 3,6. ¿Sí? ¿En qué unidad? En la única que me quedó sin simplificar, que es gramos de soluto, y de esa manera el ejercicio está resuelto. En el ejercicio número 9,
tenemos que calcular molaridad. Ahora ya hay que calcular la molaridad. No la tengo como dato. Tenemos que calcularla. Entonces, la incógnita dice, calcula la molaridad. Entonces, la incógnita es M mayúscula, de molaridad. Y esto le agregué yo, entre paréntesis. ¿Qué es molaridad? Es mol de soluto por cada litro de solución. Y voy a ir escribiendo todos los datos que me da el problema, tratando de ubicar numerador y denominador de tal manera que pueda simplificar. Calcula la molaridad de una solución que se obtiene disolviendo 25 gramos de cloruro de potasio en 225 gramos de agua. 25 gramos de cloruro de potasio sería nuestro soluto. 25 gramos de soluto. ¿En cuánto está? 25 más 225 me queda 250 gramos de solución. Recuerden acá, otra vez una pequeña trampa, que para el denominador necesitamos solución, no solvente. El agua en este caso es solvente. Necesito solución porque después para poder simplificar voy a trabajar con la solución. Entonces, soluto más solvente, me quedan los 250 gramos de solución. ¿Qué tengo que tener arriba? Mol de soluto. ¿Qué tengo? Gramos de soluto. ¿Qué puedo hacer para convertir de mol a gramos o de gramos a mol? Usar el peso molar del soluto. El soluto es el cloruro de potasio. Su peso molar es aproximadamente 74,45 gramos. Y lo voy a ubicar de esta manera, miren, a la inversa que hice hoy. Voy a ubicar un mol de soluto arriba y abajo 74,45 gramos de soluto. ¿Por qué? Porque de esta manera puedo simplificar, ¿sí? Otra vez me voy a ir a simplificar gramos de soluto, ¿sí? Con gramos de soluto. Se simplifica gramos de soluto y con gramos de soluto. De esa manera me queda el mol de soluto arriba, que es lo que necesitamos, según la teoría. ¿Sí? ¿De dónde salió esto? De calcular el peso molar. Un mol de soluto equivale a 74,45 gramos, de acuerdo a la fórmula del cloruro de potasio. ¿Qué me está quedando abajo? 250 gramos de solución. ¿Tiene que estar en gramos de solución? No. Tiene que estar en litros de solución, según la teoría, para calcular molaridad. Entonces, me voy a ver qué dato más me da el problema, y dice, siendo la densidad de la solución 2,1 gramos por mililitro. La densidad es una magnitud que a mí me permite, o que nos permite, intercambiar o poder relacionar más bien la masa con el volumen de una sustancia. De esa manera yo puedo intercambiar las unidades. Por ejemplo, si tengo el dato en gramos y yo lo necesito en mililitros, uso la densidad. Lo mismo a la inversa. Si lo tengo en mililitros y necesito en gramos, uso la densidad. La densidad dice 2,1 gramos por cada mililitro. ¿Dónde voy a ubicar 2,1 gramos? Lo voy a ubicar arriba porque acá lo tengo abajo. Lo voy a ubicar arriba para poder simplificar con este, porque tienen que estar cruzados. Y abajo, 1 mililitro de solución. De esa manera voy a simplificar gramos de solución, ¿sí? Esto se va y se simplifica con gramos de solución. ¿Qué me quedó abajo? Me quedó mililitro de solución. ¿A qué tengo que llegar? A litro. Por consiguiente digo, según la equivalencia, 1000 mililitros de solución equivalen a 1 litro. 1000 mililitros de solución equivale a 1 litro. Simplificamos mililitro de solución con mililitro de solución. Me queda en el denominador, fíjense, si yo miro todo el denominador, la única unidad que me quedó sin simplificar es litro de solución, que es a lo que yo necesito llegar. Si miro en el numerador, la única unidad que me quedó es mol de soluto, que es a lo que necesito llegar. Multiplico todo el numerador, multiplico el denominador, divido los resultados y llego al